Bienvenidas y bienvenidos a Voces que Lideran, Enfermería que Transforma, un espacio creado para que la población en general y la de nuestra profesión de enfermería conozca y descubra el aporte que la enfermería profesional hace a la sociedad. Un podcast producido por la Asociación Colombiana de Escuelas y Facultades de Enfermería COFAEN y su Comisión de Incidencia Política y Liderazgo. Bueno, pues bienvenidas y bienvenidas a Voces que Lideran, Enfermería que Transforma. Este es un espacio creado para que la población en general y la de nuestra profesión de enfermería en particular conozca y descubra el aporte que la enfermería profesional hace a la sociedad. Este podcast está producido por la Asociación Colombiana de Escuelas y Facultades de Enfermería COFAEN y su Comisión de Incidencia Política y Liderazgo en Enfermería. Yo soy Claudia Marcela Velázquez Jiménez, soy líder de la comisión, vicepresidente de ACOFAEN y decana del programa de enfermería de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA. Y me complace gratamente comenzar esta iniciativa con una invitada que representa como líder a un grupo de profesionales que hoy se destacan por su excelencia y calidad. Les presento a Sandra Cortés, enfermera, ejecutiva, actualmente directora de enfermería de la Fundación Santa Fe de Bogotá y quien ha complementado su formación como enfermera con un MBA, Master in Business Administration. Pues Sandra ya nos va a contar, pero ella es experta en liderazgo de equipos en entornos complejos, ha participado, ha construido escenarios de cambio y sobre todo, y yo creo que en este momento por lo que es más reconocida, es que ha sido la encargada de liderar la transformación del modelo estratégico de enfermería en la conocida Fundación Santa Fe de Bogotá. Y pues entonces hablar con Sandra, como ella de verdad nos los va a contar después, pues es hablar con una líder que junto con su equipo ha alcanzado importantes reconocimientos internacionales. Entre ellos se destaca la investidura con el Bacon Award for Excellence en Filadelfia, que se lo otorgaron en el 2022, que fue un galardón, entiendo, que premia la excelencia en el cuidado de enfermería en unidades de cuidado intensivo para adultos, pediatría y neonatología. Y más recientemente, por lo cual nos sentimos todos muy orgullosos, recibió la Fundación Santa Fe en cabeza de su líder Sandra la certificación Magnet Recognition Program, considerada una de las distinciones más prestigiosas a nivel mundial en excelencia en enfermería, logro del cual pues vamos a hablar más adelante. Así que Sandra, absolutamente bienvenida, honrada de que hayas aceptado nuestra invitación a esta cruzada de visibilizar nuestra enfermería colombiana y del mundo. ¿Cómo estás? Claudia, buenos días. Creo que el honor es mío y sobre todo esta gran posibilidad de compartir con ustedes una historia que realmente contribuye con el posicionamiento de la enfermería en nuestro país. Así que me siento muy feliz de estar aquí. Gracias por invitarme a mí y a la enfermería que represento a este momento tan especial. Sí, Sandra, tú eres nuestra primera invitada y por eso este programa se vuelve muy importante, porque nosotras que nos hemos hablado en otras circunstancias, sabemos que tenemos el reto de visibilizar nuestra enfermería, una enfermería profesional, una enfermería que ha venido transformando sus prácticas y que pues definitivamente hoy tiene que consolidarse como un ente transformador de nuestra sociedad. Pero ven, empecemos la conversación. Eh, como en esos primeros pasos, queremos que nos cuentes cómo elegiste ser enfermera y cómo empezaste a descubrir ese potencial de liderazgo. Cuéntanos ese camino de desarrollo personal que tú has tenido. Uy, Claudia, creo que yo quise ser enfermera desde siempre porque no tengo en la mente desde hace tantos años que hubiera tenido otra profesión en la mira. Eh, Fue la primera profesión que decidí que iba a estudiar cuando le dije a mi mamá que quería ir a la universidad. Y la enfermería para mí ha resultado ser una profesión que cubre varias dimensiones del ser humano, una de ellas la del servicio, otra la del conocimiento y tal vez otra la de transformarse de manera permanente. Y eso tal vez han sido tres dimensiones que han estado desde que decidí estudiar enfermería hasta la fecha presentes en mi vida. Ha sido un camino pues de grandes esfuerzos, por supuesto. Para mí, por ejemplo, llegar a la universidad no era una cosa tan sencilla
pues desde la familia en la que vengo, porque pues éramos una familia promedio, llamémoslo así, que donde no resultaba tan natural ir a la universidad, pero tengo que contar aquí rápidamente que aprendí a trabajar desde muy pequeña y yo no vi ninguna limitación entre trabajar y estudiar, y la verdad es que así lo pude hacer durante toda mi carrera, y entonces reconozco lo que significa el esfuerzo, la dedicación, querer alcanzar un sueño y lograrlo y Ujú. después decir, ok, vienen más, entonces como que ahí está resumido un poco este tema. Pero bueno, ¿cómo te diste cuenta tú que tú podías ser líder? Porque digamos que uno va por ese camino, creo que de alguna manera todos lo vamos transitando, pero de pronto hay algo en nosotros mismos que dice, oiga, yo puedo hacer esto, yo puedo inspirar a otros para hacer cosas. ¿Cómo empezaste tú a darte cuenta de eso? Ay, Dios. Yo creo, Claudia, que en el fondo hay toda la vida de verdad, hoy la reconozco, hoy soy capaz de decir, adentro de mí hay una llama, una ¿Fuerza? fuerza que me ha movido de una manera diferente a superar diferentes momentos, llamémoslo así. Tampoco me gusta pensar en obstáculos, sino pues simplemente hay una cosa allí que yo veo que puedo alcanzar y que quiero alcanzar, y ahí está. Y te quiero decir esto es porque yo a veces he pensado, incluso he sido vista en muchos escenarios como una persona incluso rebelde o irreverente, porque tiendo a desafiar lo que actualmente tengo enfrente. Y entonces cuando tú me dices, bueno, pero ¿cómo así que cómo se volvió una líder? Yo te tengo que decir que desde que era estudiante, yo no entendía, de verdad no entendía por qué existía una aparente subordinación natural entre los médicos y las enfermeras cuando estábamos compartiendo los salones de clase o los escenarios de práctica, y no entendía por qué como que era obvio que uno se graduaba y el médico era el jefe de uno y uno era el subordinado al médico. Cosas como esas no me cuadraban, y tengo que confesar que desde muy joven empecé a tener ese tipo de conversaciones, inclusive en las prácticas. Luego me graduó y me encuentro en unos escenarios donde pues es así. Y también me encuentro con unas colegas que han convivido de esa manera durante mucho tiempo, y eso también admito me llamaba la atención. Me encontré, tengo que decir que solamente he tenido dos trabajos en mi vida. Este es el que más ha durado y voy a hablar solamente de él, pero llevo 24 años aquí en la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde ha sido un escenario propicio para crecer, evolucionar y transformarse como pues tú estabas mencionando al inicio de esta conversación. Y me encuentro que más que ser líder, empiezo a ser capaz de habilitar cambios en mi propia práctica y en mi propia experiencia como profesional. Y la primera respuesta que me di fue a través del conocimiento, de asegurarme que yo estaba bien preparada e informada para tomar decisiones en ese momento clínicas al lado de la cabecera del paciente. Me habilitaba a tener conversaciones con los diferentes profesionales del equipo de salud, no solo los médicos, sino pues los otros, los terapeutas, los químicos y demás, y encontré que esa era una gran forma, uno, de pararse, de posicionarse como un profesional diferente, distinto, y que me abría puertas. Era estudiar, prepararse y decir, hey, yo quiero hacer tal cosa, ¿puedo? Y también descubrí que era una clave preguntar, decir, yo quisiera probar tal cosa, ¿se puede? Y a todo encontré como, pues nunca lo hemos hecho, pero si usted quiere intentar, y así empezaron a abrirse diferentes puertas acá. Pero tú has tocado una cosa muy importante, Sandra, y es que eh, creo que en ese orden de ideas, lo que nos has contado, el líder nace y se hace. Es decir, que no solo basta con esa llama o ese dinamismo o esa intención interna que alguno de nosotros siente, sino tú lo has tocado claramente, y es que para eso hay que formarse, que hay que tener argumentos, que hay que generar un escenario de la lucha contra el miedo, ¿cierto? Contra el miedo a decir, oiga, esto no me parece, estoy en desacuerdo, explíqueme por qué. Y lo que tú dices, lanzarse a hacer las cosas que a veces uno piensa que no se pueden hacer, y el límite te lo estás poniendo tú mismo, ¿no? Creo que nos estás ya dando unas puntadas bien interesantes frente a lo que necesitamos aprender como líderes. Pero bueno, en ese orden de ideas, y ya pues hablando de tu experiencia en la Fundación Santa Fe, ¿qué rasgos de tu liderazgo crees que han sido decisivos para que hoy el equipo de enfermería de Fundación Santa Fe sea reconocido como una fuerza vital
en el crecimiento de la institución. Yo creo que ese es el centro del secreto del éxito que ustedes han tenido, pero quisiera que nos contaras, nos enseñaras y nos ilustraras para poder seguir un poco ese camino. Claudia, antes de darte la respuesta, te quiero decir otra cosa que hoy soy capaz de reconocer y es que los enfermeros necesitamos cambiar el lenguaje, sobre todo los enfermeros. Cuando nosotros hablamos de una lucha, la lucha implica esfuerzo, confrontaciones, inconformidades, Guerra. desafíos, guerra, ese tipo de cosas. Y hoy, claramente, a estas alturas de la vida me doy la oportunidad de reflexionar y ver hacia atrás y cada cosa que ha pasado en el camino ha valido la pena. Y también me reconozco que a pesar de que hubo un momento en mi vida en que me sentí luchando contra la corriente, contra el mundo, contra todo, después llegó otro momento en el que me di cuenta que no era contra, era avanzando con la organización, avanzando con los demás profesionales, con los colegas, con las universidades y demás. Y cuando cambias ese chip, incluso es más rápido y requiere menos esfuerzo. Entonces, cuando tú me dices, oiga, pero ¿cómo ha hecho que su liderazgo hoy tenga a la enfermería de la Fundación Santa Fe de Bogotá con una acreditación como esta? Tengo que decirte que primero fue dejar de sentirnos las víctimas de la ecuación. Y esto implica por reconocer que no es que no nos den, que no es que no nos inviten, que no es que no tengamos. Muchas veces, al menos en lo que hoy yo puedo contar como experiencia, tiene que ver es que nosotros no preguntamos, no pedimos, no exploramos y nos quedamos como en una normalidad, pues que nos lleva, ¿cierto? Como la corriente y que muchas veces permitimos que no genere diferencia en nuestro ejercicio profesional. Aquí hay que poner de antemano que esta institución donde tengo el privilegio de trabajar, pues ha estado de manera legítima y constante en la búsqueda de la excelencia en la prestación de servicios de salud. Y en esa búsqueda, hace muchísimos años encontraron, porque yo todavía no hacía parte de ese equipo de liderazgo, encontraron que en el mundo los mejores hospitales, los que tenían los mejores resultados, los que tenían la mejor contribución a la sociedad, los que tenían los mejores enfermeros y el equipo de salud, eran aquellos hospitales donde las enfermeras cobraban un papel relevante dentro de los desenlaces de la organización. Y empieza uno a tratar de resolver esa ecuación y dice, oiga, ¿qué significa eso? ¿Significa solamente posiciones de liderazgo? ¿Significa que me mejoren los salarios? O de fondo, que fue lo que nos pasó a nosotros, significa repensar la forma en la que ejercemos nuestra propia profesión. Por supuesto, hubo una voluntad política aquí que dijo, queremos tener el mejor equipo de enfermeros. Pero también tengo que decirle que esto no ocurre de la noche a la mañana, sino pues es un trabajo de muchísimos años donde la institución como un todo se reconfigura, pero sobre todo al interior los enfermeros tenemos que hacer un trabajo de reflexión y repensarnos en el desarrollo colectivo. Entonces ya te dije una, dejar de ser víctimas dentro de la ecuación, la otra, levantar la cabeza y reconocer que sí hay mejores equipos en el mundo, que sí hay evidencia que demuestra cuáles son las diferentes dimensiones que los profesionales de enfermería junto con las organizaciones donde se encuentra deberían trabajar para fortalecer esos equipos. Y partiendo de la voluntad política, de la decisión de dejar de ser víctimas y entrar en este rueda de transformación, pues encontramos elementos naturales de la enfermería, como el fortalecimiento de las habilidades clínicas, que lo haces a través de la educación, la expansión del rol de los enfermeros dentro del equipo clínico, que tiene dos efectos. Uno, la calidad de la toma de decisiones que empiezas a fomentar al lado de la cabecera de los pacientes, y la otra, la forma en la que te mides. Hay que evolucionar la forma en la que nosotros estamos cualificando la enfermería. Y de nuevo, existe evidencia de alto nivel, de alto prestigio académico que demuestra cómo se deben medir los desenlaces en los enfermeros. Y por ejemplo, tal vez en Colombia y en Latinoamérica nos quedamos con la prevención de las caídas, las infecciones, las lesiones de piel. Pero cuando tú exploras de nuevo la evidencia disponible, te encuentras organizaciones en el mundo que evalúan la satisfacción de los enfermeros. Y uno dice, ¿cómo así? Y pues reconozcamos entonces hoy que los enfermeros representamos más del 60% de los equipos de salud de las instituciones. Y si tú te das cuenta y sabes qué es lo que los hace
que los mantiene satisfechos, encuentras oportunidades de desarrollo, buenas condiciones para trabajar, desarrollo profesional en sentido del conocimiento o nuevas habilidades clínicas, desarrollo en posiciones de liderazgo, diferentes roles para ejercer la profesión y la interacción con los demás equipos. Entre esas, entonces le dice, oiga, ¿usted cómo trabaja con los médicos? ¿Cómo trabaja con los químicos? ¿Cómo trabaja con sus propios colegas? Y esa información te permite, pues, encontrar el camino para resolver lo que los enfermeros están aclamando, un lugar que tiene las condiciones propicias para crecer, para ejercer la profesión en la máxima expresión de la palabra y para resignificar o más bien crearle significado a lo que significa ser enfermero en Colombia en este caso. La otra parte de la ecuación es aceptar la descentralización de las decisiones. No es menor dejar literal, dejar soltar más bien a que las decisiones sobre los pacientes las tomen los enfermeros clínicos. No es menor soltar a que las mismas desenlaces del cuidado de enfermería los gestionen los enfermeros clínicos. Y aquí aparecen muchas preguntas de muchos colegas que dicen, pero ¿cómo así? Pero si están cuidando pacientes, ¿a qué horas hacen lo de los indicadores y a qué horas cuestionan la práctica? Pues al mismo momento, porque es que lo que nosotros sabemos hacer a la luz de la planeación y la ejecución del cuidado de enfermería, pues es precisamente eso, planear un cuidado, evaluarlo e intervenirlo. Es exactamente lo mismo lo que pasa con nuestras métricas o nuestros desenlaces, lo que implica, por supuesto, es un método pues más robusto que nos permite hablar en un colectivo de los desenlaces. Cuando la enfermera se cualifica, pero además se compara, pues es capaz de intervenir sus propios resultados y creo que ahí te voy cerrando algunos círculos. Sí, yo creo que esa mirada que tú nos propones es fundamental. Yo creo que dejar de ser víctimas y volvernos actores principales del escenario clínico es una de las tips que creo que todos debemos reflexionar. Y nuevamente vuelves al tema de la formación. O sea, yo solamente puedo ser actor principal si tengo la formación suficiente, la busco. Tú has hablado de buscar la evidencia, de no tener temor a compararnos con otros y empezar a aprender qué hicieron otros bien para que yo lo haga bien también. Creo que eso es fundamental. Y quiero retomar lo último que también dijiste, que creo que nosotras y nosotros enfermeras y enfermeros a veces nos limitamos, y es el trabajo cooperativo. El trabajo cooperativo no es de competencia con nosotros profesionales de salud, sino entender el rol que cada uno ejerce y compartir y cooperar para que al final de cuentas el desenlace, como tú lo has mostrado, sea la satisfacción del sujeto de cuidado en nuestro caso, ¿cierto? Y por ende, de toda la institución, pues a partir de una mirada de indicadores, y creo que ahí el punto de la cereza del pastel es esos indicadores que demuestran que tu trabajo vale la pena, ¿cierto? Que si yo demuestro que no solamente es una vocación, sino que realmente hay una lectura que se puede hacer desde lo financiero, desde lo humano, desde lo social, desde el grupo, es lo que definitivamente nos permite mostrar nuestro trabajo. Pero bueno, pero nuevamente volvamos a ti, porque es que yo quiero, y este podcast un poco se trata de eso, en rescatar también el individuo. Sabemos que no somos nada si no trabajamos en colectivo, eso está clarísimo. Pero quiero volver al individuo, es decir, a la protagonista de hoy, que eres tú, Sandra, y cuéntanos también cuáles han sido esos retos que te han costado trabajo, que a veces te dices tú misma, uy, creo que no lo voy a lograr, pero al final de cuentas el reto no te supera, sino que tú logras avanzar en ese proceso y ser exitosa. ¿Cuál ha sido ese reto mayor que tú has enfrentado? Creo que tal vez termina siendo uno mismo. Eh, por supuesto, por estos días me he encontrado reflexionando mucho de lo que ha sido esta carrera, no lo puedo negar porque ha sido un momento de recoger una cantidad de cosas, ¿cierto? Y cuando hablo de encontrarme a mí misma es asegurarme, uno, que reconozco que he tenido que hacer varios esfuerzos para estar a la altura de las expectativas de esta organización y de las apuestas que se estaban haciendo en ese momento para el desarrollo de la enfermería.
Eso pasa por aprender a comunicarse, Claudia. Eso pasa por aprender a manifestar los desacuerdos, por crear trabajos con otros y honestamente el trabajo es más interno que de los demás. Y ese trabajo implica, mucha gente habla de la inteligencia emocional y yo creo que ese es un trabajo muy individual donde hay que lidiar con las propias frustraciones e incluso con sus propios demonios, si me lo permites, en el sentido de reconocer dónde está tu ego, dónde está lo que tú quieres llegar y cómo vas a encontrar el punto intermedio, porque hay varios caminos para moverse, ¿cierto? Y uno podría moverse atropellando una cantidad de personas o moverse caminando con las diferentes personas, pero ese es un camino de aprendizaje. Creo que lo primero es precisamente eso. Segundo, ser capaz de creerse la historia que se está viviendo, porque cuando aquí empezamos un camino de transformar a la enfermería, tengo que decir hoy a todas las colegas que seguramente nos están oyendo, tal vez la primera barrera éramos nosotras mismas. ¿Por qué tenemos que cambiar si es que así lo hemos hecho? ¿Por qué tenemos que cambiar si estamos en la institución en la que estamos? Así ha sido toda la vida y ahora ¿por qué nos van a decir otra cosa? El miedo al cambio. Entonces muchas pensábamos que podíamos, no sé, perder el trabajo o estar expuestas a otras situaciones que no, pues que nunca habíamos estado. Pero entonces ahí aparece otra vez la gestión de las emociones, la capacidad de trabajar en incertidumbre, por ejemplo, y la capacidad de gestionar el cambio, que terminan haciendo varias cosas. Dejar de ver las barreras como barreras y convertirlas en oportunidades. Y tú me pides que hable sobre mí, pero eso no es tan cómodo. Pero quiero decir que es dejar de ver, dejar de sentirse atacado. Yo siento que lo primero es cambiar el mindset, de verdad, es dejar de sentir que, claro, como es la enfermera, entonces por eso tal cosa. Claro, como soy yo, pero si hubiera sido X o Y, eso no suma, eso no agrega valor y sí nos roba una cantidad de energías al respecto. De nuevo, para nosotros aquí el conocimiento fue la principal forma de empezar a superar una cantidad de paradigmas propios. Nosotros nunca hemos hecho tal cosa, pero venga, en el mundo hay artículos que dicen que así sí se puede, pues probemos. Lo peor que puede pasar es que, pues que aprendamos. Entonces, como que ahí ha sido eso y tener rodearse de personas de verdad que son tal vez más grandes que uno, tal vez no, más grandes que uno en las diferentes dimensiones en las que uno está trabajando, porque en ese momento uno tiene, o yo he tenido la responsabilidad de tal vez guiar, desafiar, proponer otro camino para la enfermería fundacional. Pero las personas que hoy trabajan conmigo en el equipo son las que hacen esta magia posible, ¿sabes? Y que las personas crean y que si nos vamos a equivocar, nos equivocamos todos, pero también aprendemos todos y crecemos todos. Creo que hay ahí una cantidad de elementos que se suman, ¿cierto? Yo no te voy a decir que no he tenido fracasos, que todo ha sido pues un camino Jardín de rosas de un jardín de pero con espinas, con así. espinitas. Hay una canción que me gusta recientemente que he oído que dice, o aprendes a querer la espina o no aceptes rosas. Y eso es parte de todo lo que termina pasando. Y hoy creo que cada momento en el que uno pudiera haber sentido dolor o frustración y demás, creo que lo que hizo fue fortalecernos para no desistir y más bien insistir en que sí era posible avanzar en un camino diferente para la enfermería colombiana Pero, hoy, quiero decir. pero mira que al final de lo que tú nos has transmitido, yo quiero resaltar dos cosas. La primera, la importancia de creerse uno mismo. Y tú lo has dicho, ya soy capaz de reconocerme y yo te hacía énfasis en lo individual. ¿Por qué? Vuelvo y señalo, sin desconocer la importancia del colectivo. Porque es que nosotras y nosotros como enfermeras y enfermeros no nos la creemos. O sea, tenemos una cantidad de capacidades y yo no sé por qué nuestra sociedad nos ha enseñado, no solo a la enfermería, sino en general a la sociedad colombiana, nos ha enseñado a no sentirnos suficientes para, ¿cierto? Entonces, cuando tú dices, yo ya soy capaz de reconocer, y creo que también en mi experiencia me ha pasado, yo también soy capaz de reconocer que tengo unas capacidades que puedo aprovechar para determinadas aventuras en la vida de la enfermería y de la vida en general. Entonces creo que eso es muy importante. Y lo segundo es nuevamente decir, como un líder
sabe que tiene un equipo que necesita operativizar la idea, ¿cierto? O sea, no todos son ideas, pueden ser buenas o malas, no importa la calificación, sino que es el colectivo, y ahora sí vamos al trabajo en equipo, el que logra, digamos, desarrollar la idea y volverla realidad. Y ahí también el líder aprende, creo que es una característica, en saber quién y cómo puede gestionar ese logro, ¿cierto? Creo que, bueno, lo creo yo como líder también, y es que cada uno tiene sus potencialidades y tú como guía empiezas a aprender quién puede hacer qué y quién lo hace mejor qué, ¿cierto? No todos tenemos que hacer las mismas cosas, tú lo has señalado, pues yo me dedico a esto, pero hay un equipo que está haciendo otras cosas, sino que es un engranaje, una red, una trama que se crea para poder desarrollar lo que pues uno se proponga. Pero bueno, retomemos ahora nuevamente lo de Magnet, porque creo que ese reconocimiento internacional tan importante y del cual todos nos hacemos parte, te lo hemos dicho en muchas ocasiones, nos sentimos orgullosos, nos sentimos parte de ese éxito, pero quisiera que tú les contaras, porque habrán muchas personas que nos están oyendo que dicen, pero ¿de qué nos están hablando? ¿Cierto? ¿Qué es eso de Magnet? ¿Por qué Sandra está diciendo la importancia de que las enfermeras también se miren a sí mismas en sus logros internamente? ¿Por qué necesitan estar bien en un escenario para sentirse parte de y generar ese convencimiento de que vale la pena trabajar en la institución y con los demás? Cuéntanos un poco de eso. Primero quiero decir otra cosa, Claudia, y es que me das pie para usar estos micrófonos para invitar a todas las colegas que nos están oyendo a leer, a estar al tanto de lo que pasa en la enfermería en el mundo. Yo reconozco a Magnet hace más de 15 años. Y por lo mismo, por la decisión que tomamos de entender cómo eran los mejores equipos de enfermería en el mundo. Y esto quiere decir que tenemos que leer, que independientemente del rol que tenemos en las diferentes instituciones, si yo soy la enfermera de cuidado intensivo, la enfermera de quirófanos, la enfermera de urgencias, sí que nos corresponde estar a la altura del conocimiento de la enfermería que representamos. No es porque sea responsabilidad de la líder, la jefe, la directora, como sea que nos llamemos en las organizaciones, es responsabilidad de todos y hoy más que nunca también estoy convencida que es la forma de nuevo desafiar a la enfermería en Colombia. Magnet es la acreditación de excelencia en enfermería de mayor exigencia a nivel mundial. Fue inventada por la Asociación Americana de Enfermeras ante la evidente falta de interés de muchas personas de estudiar enfermería y de ejercer enfermería. Ocurre sobre los 70, creo, donde las enfermeras en la Asociación Americana dicen, nadie quiere estudiar enfermeros, no tenemos enfermeros suficientes, los enfermeros están migrando a hacer otras cosas, tenemos que hacer algo para que las personas que hoy son enfermeros se queden siendo enfermeros y haya más enfermeros. Y este modelo ha evolucionado durante muchos años. Y si Diana Castellanos, mi líder Magnet, me estuviera oyendo, me va a corregir el año en que nació Magnet porque nunca me lo sé con precisión. Pero el punto es que ha encontrado que los enfermeros tienen 5 dimensiones para asegurar un desarrollo, llamémoslo redondo, a la luz de esas 5 dimensiones. Una es el liderazgo transformacional, que tiene que ver con, otra vez, con la forma en la que descentralizas las decisiones y simplemente el líder acompaña al enfermero clínico en la gestión propia de su propio trabajo, ¿cierto? La otra es la educación y la innovación y nuevo conocimiento. Tiene que ver otra vez con la forma en la que yo me aseguro como enfermero de tener mis habilidades clínicas desarrolladas. Tiene que ver con la forma en la que contribuyo en la formación de los nuevos profesionales y la forma en la que contribuyo a la generación de nuevo conocimiento y la innovación. Magnet invita, obliga a los enfermeros clínicos a hacer investigación clínica. Si tú no haces investigación clínica, no tienes cómo estar dentro de los grupos acreditados Magnet, porque lo que más valora es que seamos capaces de contestar las propias preguntas de nuestra práctica y ponerla a disposición de los demás. O la innovación, y muchos dicen, pero es que la innovación es un proceso donde tú generas
o mejoras otro procedimiento al beneficio o de los enfermeros o de los pacientes o de la organización. Y otra vez, cuando el enfermero utiliza el conocimiento, el entendimiento que tiene de la práctica y produce un artículo científico o un producto de innovación, pues está transformando el ejercicio profesional. El otro elemento es el empoderamiento estructural, que tiene que ver cómo empiezas a tener más, cada vez más enfermeros en las diferentes mesas de decisión de las organizaciones, que se va construyendo a la luz de la misma evolución que vas teniendo. Entonces, cada vez hay enfermeros en comités de farmacia, en comités de transfusiones, en comités de adquisiciones y compras, en la decisión de la organización. Entonces, te haces no solamente visible, sino relevante para la toma de las organizaciones. Y el último son los resultados empíricos, que termina siendo como la suma de todas las evidencias que tú empiezas a, a tener en la transformación de la enfermería. Magnet mide elementos cualitativos y cuantitativos. Entonces, lo cuantitativo está en una base de datos internacional de indicadores de cuidado de enfermería que se llama NDNQI, National Database Nursing Quality Indicators, y eso lo que hace es comparar a la enfermería que nosotros representamos, en este caso a la Fundación Santa Fe de Bogotá, con más de 2.000 hospitales como nosotros en el mundo, no parecidos a nosotros, sino que tienen unas características en camas, complejidad, número de enfermeros y demás, para hacerlo lo más comparable posible. Y luego de analizar esos datos, te muestra usted está bien, mal, por debajo, por encima del referente. Hoy también puedo decir con mucho orgullo que sí es posible estar por encima del referente, como nos lo mostró nuestra acreditación. Estamos por encima del referente en más de 6 dimensiones de estos indicadores y por supuesto, pues fue otro motivo de celebración. ¿Qué tiene que pasar? Que rompamos nuestros propios paradigmas sobre lo que es cuantificar a la enfermería, ¿sí? Porque el método implica profundidad, rigurosidad, dolores. Uno a veces dice, oh Dios, yo pensé que éramos mejor de lo que esto está mostrando, pero pues de nuevo, ahí está la oportunidad es para mejorar. La parte cualitativa tiene que ver con la historia que cuentan las enfermeras. Magnet no certifica el logo de la fundación. Magnet es la voz de los enfermeros clínicos en una organización. Entonces, imagínense acá estudiantes de enfermería, profesionales de enfermería, nuevos y antiguos, contando una historia a través de narrativas, algunas con evidencia, otras sin evidencia, de cómo ha sido su experiencia o desarrollo profesional dentro de la organización. Entonces, de nuevo, lo que hace es decir, ve, esta organización tiene las condiciones necesarias para que ellas entreguen los cuidados de la mejor calidad. Tiene las condiciones necesarias para que los y las enfermeras se desarrollen profesionalmente. Tiene las condiciones necesarias para tener una escalera de liderazgo. Tiene las condiciones necesarias para influir en el conocimiento de la enfermería en el mundo. Y así es que se completa el modelo Magnet. Y lo otro es que hoy hay que decir que todo el liderazgo de enfermería casi que está apalancado por el enfermero clínico. Sí que rompemos paradigmas en la estructura organizativa tradicional de las organizaciones. Los enfermeros clínicos son los que realmente mueven a la organización en la experiencia del paciente y en la experiencia de ellos mismos. Entonces, pues termina siendo un círculo maravilloso donde hay hechos, datos, conversaciones a través de los comités, por supuesto, y vamos teniendo como un proceso continuo de trabajo. Esto es una transformación cultural más que cualquier otra cosa que empieza por nosotros mismos, Claudia. A propósito de lo que te estás señalando, hay un tema que está muy conectado con Magnet, yo lo sé, pero quiero ponerlo explícito a las personas que nos están oyendo. Y es que yo diría que una de las representaciones sociales errada, por supuesto, que tiene la gente en relación con las enfermeras y enfermeros, tiene que ver con el mundo económico. En tu experiencia, ¿cómo se conecta el liderazgo de enfermería con los aspectos gerenciales y financieros en una institución como la Fundación Santa Fe? ¿Y cómo desde la enfermería tú has logrado demostrar que se puede impactar en ese campo? Porque eso tiene muchísimo que ver con todo lo que tú nos estás hablando. Bueno, voy a agarrar eso diciendo que todos vivimos diciendo que en nuestro país los enfermeros, digamos que somos es un costo y no una inversión para las instituciones y demás. Y otra vez tiene que ver con la forma en la que nosotras mismas vendemos nuestra enfermería. Pensemos que esto es un producto que se vende. Tiene que ver con la forma en la que nos comunicamos
con la junta directiva, con la junta de accionistas, con los directores de las instituciones. ¿Cuántas de nosotras realmente hemos hecho el esfuerzo de llegar a esas conversaciones? Ahí empieza la primera parte. Muchas veces tú mencionabas algo parecido, romantizamos la historia de lo que significa el cuidado y tenemos que tener una conciencia de lo que espera oír un dueño de empresa o un accionista o un presidente de una junta directiva sobre el negocio, la prestación de servicios de salud o hablemos de los servicios de salud. Al final es una empresa que tiene que producir ingresos, costos, gastos y demás. Los enfermeros nos hemos mantenido por mucho tiempo al margen de esas conversaciones, pensando, yo me acuerdo, yo, Sandra, hace muchos años decía, pero yo no tengo nada que ver con la factura, yo soy la que cuida al paciente al lado de la cama. Y creo hoy que esto es un error conceptual de los enfermeros. Tenemos todo que ver con la factura, tanto cómo se gasta, como cómo se cobra y cómo se invierte. Cuando entonces entendemos que los enfermeros también cuidamos a las organizaciones, empezamos a reconocer que no solamente agregamos valor en los resultados en salud, sino también en lo económico. Y tú me haces esa pregunta porque sabes que aquí hemos logrado una cantidad de aproximaciones a la contribución de los ingresos de la fundación. Y siempre digo esto, los enfermeros difícilmente vamos a ser autosostenibles, pues por el número que representamos en las organizaciones, pero no quiere decir que seamos indiferentes en los costos, en los gastos y en la facturación de los ingresos de las instituciones en las que trabajamos. Otra vez, empiezo por hablar del conocimiento. Si uno demuestra que tiene las habilidades clínicas suficientes, cualificadas, cuantificadas para realizar X o Y procedimiento, está entregándole a la institución un producto que es comercializable. Y aquí estoy hablando meramente de negocio y no estoy instrumentalizando la enfermería, estoy diciendo, ¿saben qué? Esto transforma mi ejercicio profesional porque me hace destacado en lo que en el producto que yo estoy ofreciendo. Transforma la forma en la que mi institución gana ingresos porque puede facturar por ese procedimiento. Transforma la experiencia del paciente porque hay evidencia que demuestra que soy capaz de generar mejores desenlaces que otros profesionales. Y transforma a la organización como un todo porque tiene un mecanismo nuevo para negociar. Pero esto implica que los enfermeros y probablemente quienes lideramos los equipos de enfermería, porque eso sí es más otro nivel de responsabilidad, tengamos la conciencia de escuchar correctamente cuáles son los pedidos que nuestra organización nos hace, cuáles son esos aspectos que ellos están esperando que nosotros evolucionemos para acompañar el crecimiento de las organizaciones y dónde está ese espacio donde yo realmente sumo para crear valor. Sí, eso es un reto y no es fácil. O sea, tú lo dices como algo, pues porque ya has tenido la experiencia, pero sé que los que nos están escuchando, pues dicen, pero ¿cómo lo hago? ¿Verdad? Pero bueno, creo que tú nos has dado el tip y es en primer lugar, creo que es abrirse un espacio en esas mesas donde se toman las decisiones. Ya lo has señalado varias veces y no tener miedo a participar ahí, porque a veces es más cómodo decir, como yo no soy parte de eso, pues que se reúnan otros. Y me Pero, cuentan. y me cuentan, sí, creo que hay que lanzarse. En ese orden de ideas, ¿cuáles serían los mitos sobre la enfermería profesional entonces que tenemos que romper, Sandra? Dinos, otra vez, Eh, reitéranos. lo primero es que nos sacudamos nosotros mismos, hablemos de los mitos para no empezar con esto. Lo primero es que nosotros somos parte, romper un mito es decir, oiga, yo soy parte de los desenlaces de las organizaciones. Ujú, Yo ujú. represento una parte de la ecuación del resultado de mi organización. Si a mi organización le va bien, es porque yo también estoy haciendo algo bien. Eso es lo primero. Que el otro es, no esperemos a que nos llamen a. También tenemos una voz y un conocimiento que nos da nos habilita para ser parte de, no esperar a. Lo tercero es que no amputemos el conocimiento de la enfermería. De verdad, no está solamente ligado al conocimiento clínico, al cuidado directo en la cabecera de los pacientes. Tiene todo que ver. Allí empieza tal vez el poder más transformador y es desafiar nuestra
propia práctica clínica en la cabecera del paciente. Ser consciente que somos responsables de las decisiones que tomamos y de las que no tomamos al lado de la cabecera del paciente, porque ahí se fabrican todos los desenlaces en salud de las organizaciones. El otro es que reconozcamos que hay diferentes niveles, por supuesto, de responsabilidad en los enfermeros. Es inevitable que no que existan porque somos los más numerosos, hay que tener una estructura para gestionarnos. Entonces, quienes tenemos la responsabilidad de liderar los equipos, también tenemos la responsabilidad de formarnos a la altura de esas mesas. Y eso implica que dejemos de tenerle miedo a las finanzas, a la administración, a los estados financieros y demás. No estoy diciendo que nosotros tengamos que ser expertos realizando ese tipo de informes, pero sí estoy diciendo que no nos puede sonar desconocido los diferentes elementos que hacen parte de los resultados financieros de las organizaciones, porque creo que ahí hay una oportunidad maravillosa en conciliar el lenguaje del cuidado de la salud con el del cuidado de la organización y hacer a los enfermeros más potentes e influyentes dentro de las organizaciones. Quiero agregarle otro paradigma, Claudia, que también no he mencionado todo el tiempo, y es que llegó la hora de romper la disque distancia que tenemos entre los enfermeros de la asistencia y de la academia. Todo el tiempo no he hecho sino hacer referencia en la Sí. formación, pero hay casos donde podemos demostrar que juntos, entre la academia y la asistencia, somos mucho más poderosos e influyentes en la calidad de profesionales, de entregarle profesionales a este país a la altura de lo que necesita. Y tiene que ver con lidiar por encima de los egos de las dos o de las tres, porque hay más asociaciones en enfermería. Y allí nosotros somos capaces de acortar distancias en el aprendizaje, de mejorar la adaptación del nuevo enfermero a los entornos laborales y de nuevo de mejorar los desenlaces en las organizaciones. Aquí todos invertimos, invierte uno cuando estudia enfermería, invierte la universidad donde uno estudia, invierte la organización donde a uno lo contratan, pero todos tenemos una responsabilidad tremenda en esa evolución del profesional de enfermería que estamos teniendo. Pero detengámonos un momento y hablemos como de esas dimensiones. Digamos que la primera dimensión a la que me quiero dirigir es a los líderes de enfermería en este momento, llámense jefes de departamento, directores de enfermería, gerentes de enfermería, porque pues hay muchas modalidades que también tienen unos significados, ¿no? Pero en el micro, en el meso y en el macro espacio, ¿qué debería hacer un jefe de enfermería o un director o un gerente para empezar a hacer esta transformación? ¿Qué tips le podrías dar tú en tu experiencia a aquellos que quieren pero no saben cómo? Porque a veces uno tiene la intención, pero uno ve el mare magnum de complejidad que es una institución hospitalaria, ¿cierto? Porque la es, y no sabe cómo empezar a hacer las cosas, cómo empezar la transformación, que es un camino largo, tú lo has dicho, no es un camino que se hace de un día para otro, un camino donde yo tengo que generar escenarios, participar de encuentros con aquellos de tú a tú, con los que dirigen la organización, también con aquellos que están empezando, con aquellos que llevan mucho tiempo, que han hecho las cosas siempre de la misma manera y cambiar ese chip, pues tú lo has dicho, es complicado. Si pudiéramos darles 5 tips, solo 5, para empezar esta transformación, ¿cuáles serían esos 5 pasos? El primero es que reconozcamos que necesitamos entender cuáles son las prioridades de la organización en la que trabajamos. Eso implica levantar la cabeza y dejar de mirar mi pedazo que es grande, pero dejar de mirar mi pedazo propio de la enfermería. Acá le estoy hablando a los líderes, coordinadores, directores, etcétera, ¿cierto? Y estamos a cargo de 500, 1.300 enfermeros, auxiliares y Ujú. demás. En ese caso necesitamos levantar la cabeza y reconocer a la organización, de nuevo, escuchar qué es lo que la organización espera de nosotros. Y cuando yo digo escuchar es, reconozco, por ejemplo, la estrategia de mi institución, cuáles son esos 5 indicadores que son claves para el logro de mi organización y yo, en un ejercicio intrínseco, si se quiere, en primer lugar, ¿cómo sumo? O no sumo a ninguno porque no me he dado cuenta, no pasa nada. Pero reconozcamos el problema, no estamos hablando con la estrategia de la organización.
Lo segundo es ir a pedir ayuda. Yo me encuentro con que el financiero dice que los enfermeros no hacemos sino perder plata a punta de glosas, de las facturas, de no sé qué. Oiga, ¿me explica eso cómo funciona? Entonces es entender, primero la estoy escuchando, ahora entiendo qué es lo que están esperando de mí. Ellos tienen la respuesta, solo que nosotros, tercer tip, todo lo recibimos como críticas, no más víctimas. Es cómo sumo. A mí me dicen, es que ustedes no, ustedes me decían, ustedes son muy costosas, son muchas. ¿Por qué más enfermeras? ¿Por qué con lo que tiene no hace lo que tiene? Y eso, por supuesto, incomoda. Pero otra vez, dejemos de escuchar eso como críticas y escuchémoslo como un llamado a, venga, súmese. Y en verdad es, venga, sumémonos, Sí, sumémonos, sumémonos. Y ahí eso. El tercero, el cuarto ya voy es, pues ya pedí ayuda, asegúrese de desarrollar las capacidades que necesita para. Y otra vez, esto no es solo, todas las instituciones tenemos gestión humana, gestión financiera, tenemos pues una dirección general, una dirección médica en general, ¿cierto? Así como ujú, redondeando, en todas las áreas hay personas que nos pueden ayudar, pero tenemos que confesar que no sabemos hacerlo. exacto, Entonces, es decir, venga, yo entendí esto, ¿para dónde voy? Y decir es quiero sumar, quiero transformar lo que yo estoy haciendo para la organización o dentro de la organización. Eh, pues otra vez estoy hablando de un camino muy grande y el ujú, otro tal vez el último que me enseñaron hace unos años, unas asesoras me dijeron, esto fue en inglés, fue be politician. Era, sea política. Y yo sí, decía, ¿eso claro. cómo se hace? ¿Eso qué es eso? Yo no, yo sé, otra vez, ¿no? Yo sé No, no se, cuidar, yo no no se estoy en la estrelle. factura, yo no tengo nada. Claro que sí, es que cuando usted vaya a presentar un proyecto a la mesa, el que sea, del tamaño que sea, asegúrese que varias personas de las que van a estar sentadas en esa mesa ya lo conozcan, para que usted lleve resueltas las inquietudes que tienen esas personas al respecto. Entonces, me voy a inventar una cosa que muchas sé que estamos haciendo en este momento y es presentar un proyecto para que los enfermeros asuman la inserción de catéteres guiados por eco en las instituciones. Atrás hay unas peleas políticas tremendas, pero imagínese que usted busca la evidencia, la analiza con el director médico y le dice, en el mundo dice que los enfermeros tenemos menos bacteremias y no sé qué, y ahorramos costos y eso está escrito, eso está escrito. Luego va a donde los ponen en radiología, ponen casi todos los catéteres guiados por eco y dice, doctor, ¿cómo le parece que vamos a hacer este proyecto? A mí me gustaría que usted fuera parte de este proyecto. O sea, es hacerlos parte de, Sume, no es articule. competir. Claro, usted Ujú, mientras yo estoy poniendo un catéter, usted pudiera estar haciendo una endacterectomía. O sea, ahí yo no voy a llegar, por lo menos por ahora, ¿sí? Pero ahí es donde uno dice, ok, luego va con el financiero y dice, bueno, esto, ¿cómo lo ponemos a disposición? Esto les puede ingresar puede hacer unos ingresos adicionales para la fundación, sí o no, o para la institución, sí o no, y esto cómo lo creo, y entonces ahí le dicen, hay que crear un CUP, y hay que, ve, entonces cuando usted llega a la mesa, ya tienen resueltas gran partes de las cosas, pero claro, entonces otra vez implica reconocer a su organización, la estructura, la forma en la que se toman las decisiones y usar de lo micro a lo macro, empezar con ujú, cosas pequeñas y empezar a ganar espacios donde digan, wow, los enfermeros transformaron las lesiones de piel de esta organización, ya no tenemos, les voy a contar proyectos como por ejemplo cuando quitamos el bigote de los tubos, las lesiones de piel, eso hace que un paciente se quede 1 o 2 días más porque se sobreinfectan y demás. ¿Qué pasa si yo las logré disminuir porque me puse a trabajar juiciosa con las terapeutas respiratorias? O sea, hay tantas oportunidades para hacer desde lo clínico que van entregándole visibilidad, credibilidad. Eso se construye y se mantiene. claro. Lo que hay que hacer de ahí en adelante es mantener ese nivel y evolucionarlo. Por supuesto, hay fallas, o sea, yo no les voy a decir que acá todo es Que perfecto, que cien por nosotros no ciento claro. tenemos eventos adversos, o sea, por Dios, pero como ya nos conocemos, ya sabemos cómo los mejoramos, hay un proceso y demás, pues aparece casi que en el colectivo ayudar a resolver los diferentes problemas. Claro, creo que nuevamente haces énfasis en la importancia del trabajo en red, del trabajo con el otro, ¿cierto? De reconocer al otro para que me reconozca a mí y de visibilizar. Creo que esa también es una parte muy importante y es empezar a cacarear también eso, ¿no? Lo que hacemos, mostrar, porque a veces somos visibles. Yo siempre he pensado que enfermería es una de las profesiones más visibles, pero una de las más invisibles. Visibles porque tenemos un concepto, una representación social atada a unos estándares que no corresponden a la enfermería actual,
E invisibles porque la gente realmente no sabe lo que hacemos y por eso De este acuerdo. podcast. Y por eso me encanta que estés con nosotros y nos empieces a mostrar ese camino que a veces todavía no todos vemos y que es necesario ilustrar. Tú has hablado también de la formación y nosotros también desde la academia hemos entendido que esto es un trabajo colectivo. O sea, yo no puedo enseñar algo que no esté pasando en la realidad, pero también la realidad a veces necesita que la academia le haga pensar, pare un momento, ¿cierto? Tome aire de lo que está haciendo en este mundo tan acelerado y piense, ¿cierto? Investigue, proponga, desde documente y argumente y cree epistemología, si lo podemos hablar desde la parte académica, ¿no? De esto que yo hago y que estoy pensando y del cual creo una filosofía. Entonces, ¿qué recomendaciones nos darías a nosotros, los formadores de profesionales, para lograr esa interacción que tú señalabas? eh, en una condición también un poco compleja que significa los convenios docencia-servicio, que significa los retos de la formación, que significa lo que también tú dijiste, que a veces no, las personas no quieren estudiar enfermería porque tampoco entienden a qué se dedica nuestra profesión. ¿Cuáles serían esas recomendaciones? Claudia, aquí de manera también muy respetuosa quiero decirle a los formadores, como lo he dicho, necesitamos leer y entender cuáles son los mejores niveles de desarrollo profesional en el mundo. Luego hacer un ejercicio de qué es lo que necesita Colombia, ¿cierto? En este caso, y hacer las adaptaciones necesarias para entregarle a Colombia los profesionales que necesita. Eso pasa por todos los niveles de atención, por todos los perfiles de formación y demás, pero sobre todo necesitamos crear canales de comunicación permanente, canales y espacios de comunicación y construcción permanente, porque como lo estás mencionando, este mundo está moviéndose a velocidades pues que a veces nos superan, pero necesitamos tener un canal de conversación permanente para trabajar juntos, la asistencia y la academia. Hace poco en un espacio con ustedes les dije, ustedes son los que nos forman, ustedes son los que nos entregan a la sociedad laboral, ¿cierto? A la sociedad productiva del país. Y qué bueno sería que siempre estemos alineados en las diferentes expectativas. Yo creo que Colombia hoy ya está listo para tener el perfil claro de lo que necesita un profesional de enfermería y ahí sí que necesitamos unificar y concitar el lenguaje y las voluntades sobre lo que esperamos. Hoy yo reconozco diferentes mm, mm, discursos de lenguaje entre la academia y la asistencia, pero todos estamos hablando de un perfil de cargo, de una descripción de cargo y todavía no nos encontramos ni en el pregrado ni en el posgrado. Hoy reconozco, por ejemplo, que hay oportunidades maravillosas por convertir en relaciones de valor los convenios docencia-servicio que estás mencionando. Hoy es posible uno imaginarse más que una relación transaccional en que me mandas estudiantes, yo te los devuelvo, yo te hago el favor de recibírtelos, ¿cierto? Te hago Y el me favor de cobras, y me recibírtelos cobras como institución. y te cobro como instituciones, exacto, las únicas que no pagan son las universidades públicas, el resto en todas las instituciones hay algún fee por medio, pero más que eso, ¿qué pasa si juntos reconocemos otra vez la responsabilidad que tenemos de los profesionales que le estamos entregando al país? Porque algunos se van a quedar trabajando acá conmigo, pero otros, muchos más, van a estar trabajando en otras instituciones del país, donde realmente sería maravilloso llevar una única mirada de lo que es el profesional de enfermería que necesita Colombia. Diría también que, por supuesto, sin desatender lo disciplinar, las teorías, lo que hace lo disciplinar de la enfermería, necesitamos hablarle de la vida real a los enfermeros y enfermeras y hacerles traducir en el salón de clase lo que significa el cuidado de enfermería. De nuevo, yo no estoy cuestionando las disciplinas, las teorías que fundamentan nuestra disciplina, pero sí estoy diciendo necesitamos hacerlas tangibles, reales. Necesitamos De hacer que acuerdo. los enfermeros se den cuenta que uno realmente sí hace una planeación del cuidado, que hay varios elementos que acompañan nuestra toma de decisiones acorde con las necesidades de los pacientes,
pero que tengan la posibilidad de discernir y decidir sobre lo que necesita cada paciente, que es súper complejo. Y necesitamos enseñarle a los enfermeros a reconocer que cada institución a donde llegan a trabajar es un mundo diferente, que no pretende dañar la esencia disciplinar, pero sí tiene unas culturas diferentes, unos propósitos diferentes y unas intenciones diferentes. Y ahí yo creo que tenemos eh, pues una oportunidad también para fortalecer de nuevo el rol de los enfermeros en el país. No, de acuerdo, de acuerdo. Yo y aquí aprovecho para que nuestros oyentes sepan un trabajo que viene adelantando en este momento y del cual es fruto este podcast, la Comisión de Incidencia Política y Liderazgo de la Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería. En esa lógica que Sandra nos está comentando, nosotros ya iniciamos un proceso de acercamiento. Vamos a hacerlo por regiones, les quiero contar, ya hicimos el primero en la región de Antioquia, donde nos hemos reunido con las líderes de enfermería, los decanos y decanas de los diferentes programas, precisamente para crear esos puentes, ¿cierto? Para empezar a conciliar cómo pudiéramos generar esos procesos de cercanía a la realidad sin perjuicio de la parte teórica y de soporte disciplinar, que creo que es factible absolutamente, como dices tú, es buscar el mecanismo para mostrar que eso que hablamos tanto aquí en la academia se puede aplicar perfectamente. Creo que también debemos enriquecernos. Estoy absolutamente segura que Sandra está de acuerdo conmigo que tenemos que iniciar con procesos de miradas financieras dentro de nuestros programas. Tenemos que empezar a pensar un poco también en enriquecer nuestros currículos con esa mirada financiera que a veces ha sido esquiva en algunos de los planes de estudio que tenemos nosotros, pero que es fundamental. Obviamente hoy con el mundo del de la responsabilidad que tenemos con el ambiente, pues de la sostenibilidad, no solamente la sostenibilidad biológica del ser humano, sino la sostenibilidad financiera del sistema de salud, etcétera. Entonces tenemos pues como muchos retos. Bueno, lastimosamente estamos llegando ya al final de nuestro conversatorio, que ha sido muy interesante, Sandra, y yo quisiera para cerrar que tú nos ayudaras con una frase o con una reflexión, y esto va dirigido a las personas del común, aquellas que no son enfermeras y enfermeros, pero que no entienden de la enfermería porque a veces tenemos esas representaciones de las que hemos venido hablando. ¿Por qué somos fundamentales los profesionales de enfermería en el sistema, en los sistemas de salud, cierto? ¿Cuál es nuestro valor agregado y por qué somos importantes en esa construcción de sociedad que significa la dimensión de la salud? Para la sociedad colombiana, los enfermeros representamos más del 60% de la fuerza de talento humano en salud en el mundo. Eh, en el mundo hay un déficit de enfermeros que no ha sido cubierto para acompañar las diferentes necesidades de salud y cada vez más necesitamos tener más enfermeros, de nuevo, para acompañar la evolución del perfil de salud mundial. Los enfermeros no solamente trabajamos en hospitales, trabajamos en universidades, trabajamos en salud poblacional, trabajamos en aseguradores como las EPS y tenemos la posibilidad de reconocer lo que significa el cuidado de la salud de las personas. Eso hace parte de nuestra formación natural. No solamente somos, hay dos perfiles de enfermeros, dos perfiles en enfermería, más bien el enfermero que es técnico en enfermería y el enfermero que es profesional en enfermería. Los dos muy complementarios, pero no iguales, donde tenemos roles diferentes dentro del sistema de salud. Los enfermeros, que estamos hablando de los enfermeros profesionales, tenemos formación no solamente en el pregrado, lo que llaman las universidades, sino también tenemos formación posgradual a nivel de especializaciones, maestrías y doctorados en los diferentes ámbitos de ejercicio que les he compartido. Y somos relevantes porque somos la profesión que probablemente está en capacidad de entender de primera mano la necesidad de un individuo de la comunidad y no solo entenderla, sino de intervenirla porque tenemos la posibilidad
de tomar acciones y decisiones sobre los resultados o las condiciones tanto individuales como colectivas. Creo que ahí pararía. Bueno, pues muchas gracias. Creo que has hecho una síntesis muy importante en ese esfuerzo que queremos de visibilizar el trabajo de los profesionales de enfermería, sobre todo, sin olvidar, por supuesto, el equipo que hace parte de nosotros. Pues bueno, hemos llegado al final de nuestro podcast, Sandra. Como mencioné al inicio, ha sido un verdadero placer conversar contigo. Desde Acofae nos sentimos profundamente, te lo hemos dicho, a ti y a tu equipo, orgullosos del trabajo que representas como líder de la enfermería colombiana. Tu compromiso, visión y sensibilidad junto al trabajo, pues con ese equipo son un ejemplo y eso es lo que queremos mostrar con ese podcast, un ejemplo para que las instituciones que están en ese proceso de transformación lo sigan, que tú te conviertas en esa persona con la cual podemos compartir para poder aprender y fortalecer y transformar lo que estamos haciendo en muchas instituciones. Y bueno, esperamos que este diálogo de nuestro primer podcast con Sandra haya sido inspirador. Ojalá los que nos escuchan se motiven, los que no son enfermeros y enfermeras a estudiar enfermería, pero los que ya lo son, ojalá reconozcan que tenemos un valor transformador, que somos líderes y que la decisión está en nosotros. O sea, nosotros podemos ser lo que queramos ser, siempre y cuando nos comprometamos en ese ejercicio de responsabilidad y de formación continua que nos está mostrando Sandra. Recuerden que este podcast es un espacio creado por la Comisión de Incidencia y Liderazgo Político de ACOFAEM para visibilizar el aporte de la enfermería en nuestro país y en el mundo. Y los invitamos a seguir conectadas y conectados porque en el próximo episodio les extraemos a una líder internacional que ha impactado de manera muy importante la enfermería del mundo. Sandra, nuevamente muchas gracias y bueno, nos estaremos encontrando en el camino. Claro que sí, Claudia, muchas gracias y a todos un saludo muy especial. Bueno, hasta luego.